propiedad comunal todos somos iguales porque todos tenemos los mismos objetivos, las mismas aspiraciones, buscamos el bienestar común y si alguno de nosotros flaquea, es enfermo o tiene algún percance, la comunidad acude en su ayuda sin esperar retribución alguna. A ese tipo de relación se le llama reciprocidad, ¿ya? La reciprocidad pura. Ese tipo de reciprocidad nos obligaba a vivir, perdón, no nos obligaba, nos hacía vivir como iguales entre todos. Y hasta cierto punto, dentro de mi concepto, es el camino que debería seguir actualmente la humanidad. En cambio, en la propiedad privada también procura la igualdad, pero una igualdad, eh, llamémosla como se llaman nuestros amigos comúnmente, una igualdad de clase. Perfecto. Yo soy igual, por ejemplo, si yo tengo una casa, yo soy igual al que tiene una casa, pero no soy igual al que tiene dos casas. Tampoco soy igual al que no tiene una casa. Pero sin embargo busco la igualdad entre mis pares, entre mis semejantes, entre mi clase. Entonces, por ahí ha transitado la humanidad, por principalmente la diferencia entre las civilizaciones muy antiguas, llámese prehistóricas, entre comillas. Acá en el Perú tenemos un ejemplo característico que es el de Caral, ¿no? Una civilización pre-inca que dio origen a, o mejor dicho, es la matriz civilizatoria en todo el continente sudamericano, que se basó en la igualdad, que se basó en la propiedad comunal, que se basó en la reciprocidad y que tuvo una vivencia, una duración de 1200 años sin ningún tipo de conflicto bélico, basando su economía principalmente en la agricultura, la pesca, la ganadería y el intercambio de productos vía trueque con otras civilizaciones. En cambio, en cambio, en el desarrollo de lo que conocemos como propiedad privada, lo que nos ha generado es muchos conflictos, muchas confrontaciones bélicas y, y finalmente la desigualdad entre nosotros. Expresiones de la propiedad comunal, de la comunidad, de la reciprocidad, claras, son expresiones humanas que velan por el respeto a la vida, al medio ambiente, al, al, al desarrollo de la sociedad misma en todos los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, etcétera. En cambio, en la propiedad privada estamos viendo que hay un desarrollo exclusivo, técnico, tecnológico, económico, eh, para una élite, para unos cuantos que son los que están controlando, por ejemplo, Industria 4.0, ¿no es cierto? Eh, Como una nota adicional en esta parte, eh, existen actualmente, eh, existen ya los componentes técnicos, tecnológicos, científicos y de materiales, como por ejemplo, para poder desarrollar un viaje a Marte en menos de 40 días. Eh, el supercombustible al que se referían los científicos europeos de la NASA, y hasta hace un tiempo chinos y rusos, que nos permitiría viajar grandes distancias en el espacio exterior, ya se desarrolló. Los materiales para construir esas naves espaciales que puedan tener la capacidad de albergarnos y resistir las inclemencias del espacio exterior, también ya se desarrollaron. Entonces, ¿quiénes son los elegidos que van a poder desarrollar ese tipo de actividades? Dentro de la civilización actual, con el concepto o el predominio de la propiedad privada, son los dueños, son los que ostentan la propiedad privada en sí. Ello nos impone
objetivo a nosotros, que es el de contraponer a este desarrollo individual de la propiedad privada como privilegio para algunas élites, contraponer una propiedad comunal, un desarrollo común. No le voy a llamar comunismo, pero sí le voy a llamar una nueva forma de vida, una nueva sociedad humana en la cual todos seamos iguales, que basemos nuestra vida en la reciprocidad para que finalmente alcancemos la libertad, ¿no? Hasta ahí la nota y hasta ahí la diapositiva. Por favor, a la siguiente. ¿Por qué yo quería y desarrollé este orden de exposición? Industria 4.0 porque es el marco o el panorama de futuro inmediato que tenemos en perspectiva. El trabajo porque es lo que nos afecta directamente. Más allá de que el trabajo es la única actividad humana que genera riqueza, el trabajo es la única actividad eh, que caracteriza al ser humano como tal, ¿correcto? Eh, el tema de la generación de riqueza y la propiedad privada finalmente nos va a llevar a la conclusión de la distribución de la riqueza. Más allá del concepto que está explicado ahí, creo que la foto es más gráfica. Hay una persona marcando una línea y diciendo, esto es mío y nada para ustedes. Esa es la distribución de la riqueza que actualmente se da en todas partes del mundo. Y esa distribución de la riqueza es debido a que la riqueza se genera a través de nuestro trabajo, pero ¿para quiénes? Para los que ostentan la propiedad privada de los medios e instrumentos de producción. Entonces, esa gráfica creo que está expresando claramente lo que ocurre más allá del concepto rígido de lo que es la distribución de la riqueza. Se supone que debería llegar a todos la distribución de la riqueza dentro de la estructura de los estados capitalistas neoliberales que actualmente operan en el mundo. Entonces, este tema de la distribución de la riqueza, nuevamente, insisto o persisto, se da por el tema de la propiedad privada. ¿Qué cosa es lo que queda a continuación para nosotros? Para terminar la exposición. Nos queda, como mencionaba, nos queda el hecho de poder plantear una alternativa de desarrollo igualitario, una alternativa de desarrollo donde no seamos solidarios, sino seamos recíprocos. Nos queda resaltar el valor que se ha perdido, tal como el expositor anterior decía, el valor de la comunidad. No en vano el alcalde de la ciudad en Japón le entrega a los jóvenes una llave simbólica diciéndole la ciudad es tuya. Es para que trabajen, es para que la cuiden, es para que cuiden un territorio donde se va a desarrollar una comunidad que en estos tiempos no se visualiza muy bien. Por ejemplo, en mi cuadra todos trabajamos, entonces tenemos una actividad común, el trabajo. Todos tenemos una aspiración común, que es el bienestar y el desarrollo de nuestras familias y de cada uno de nosotros. Lo tenemos, lo seguimos manteniendo. Tenemos el mismo territorio, compartimos el mismo territorio de vivienda, por lo menos de vivienda y de desarrollo de nuestras actividades, un poquito más, ¿no? En la ciudad. Y, y se sigue manteniendo la comunidad como tal, solo que yo le digo sea vilipendiado por el sistema capitalista neoliberal. Se ha perdido los límites donde termina lo individual y empieza la comunidad. Entonces, creo que es una tarea de todos nosotros, si queremos construir una sociedad del nuevo tipo, si queremos construir una sociedad más justa, más igualitaria, resaltar esto.
y darnos el empuje nosotros mismos, darnos el ánimo y sostener un trabajo político de tal manera que desde nuestros barrios, nuestras cuadras, nuestras familias, comencemos a desarrollar estos conceptos para poder cambiar en algo la cosa, orientarlo. En mi caso, soy barranqueño de nacimiento, vivo en Barranca actualmente, muy orgulloso de ser heredero ancestral de Caral. He estudiado más de cerca Caral en los últimos años y con Caral yo tengo el ejemplo clásico con el cual contrapongo todo a la sociedad actual. Y ha rendido frutos. Cuando comencé a participar en grupo, colgué un documento, no sé si más adelante con los organizadores del grupo, los dirigentes del grupo, sería bueno exponerlo. Le llamamos ideario, que trata exclusivamente todo esto. También se desarrolló otro documento para Lima, que le llamamos Lima la Gran Provincia. Y así, experiencias políticas, experiencias de vida que ahora nos llevan a estar incluso dentro de una comunidad que queremos cambiar la realidad y queremos mejorar para todos. Gracias. Martín, excelente, innovando ahí con la diapositiva. El tema es muy importante, el tema de la tecnología. Una vez un profesor de Derecho me dijo, en temas comerciales, me dijo, yo le dije, profesor, doctor, ¿por qué en el Perú no producimos carros? ¿Por qué no producimos refrigeradoras? ¿Por qué no producimos tecnologías? Me dice que a nivel internacional ya hay un concurso de los estados. ¿Quién va a definir? ¿Quién va a producir lo que se denomina los productos especializados? O sea, el comercio, el capitalismo a nivel mundial le impone a los estados, los limita a producir. Perú, tú te encargas de ser tan solo productor de materias primas y de alimentos. China, bueno, China es socialista, comunista, ellos tienen esa posición autónoma, pero los países que estamos dentro de tratados internacionales comerciales, tenemos que supeditarnos a esas decisiones tecnológicas. Una experiencia muy importante es Bolivia. Bolivia en el gobierno de Evo Morales, que es el gobierno socialista que ha rescatado los, digamos, derechos indígenas, es el proceso socialista que se ha acercado más a las culturas milenarias, no solamente de América del Sur, pues en este continente han habitado civilizaciones desde Canadá hasta la Patagonia en Chile. Así que en Bolivia se estaban produciendo autos en la época de Evo Morales. Recordemos a Velasco Alvarado con la gran industria. Continuando con esto, ya hemos culminado la primera rueda de expositores y le voy a dar el pase a Jorge Cornejo para que dé su apreciación, por favor. Jorge, ¿estás ahí? ¿Me escucha? Sí, sí, Jorge, te escucha. Sí. Tu cámara, por favor. Dale tu plano, por favor, director. Bien, estimados. En realidad, sobre este punto, en base a la distribución de la riqueza, siguiendo lo que nos dijo José Carlos Mariatti, decía de que el aspecto de la cultura, de la educación, de la salud, se tienen que ser analizados desde el punto de vista central, que es el problema económico-social, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros analizamos el aspecto económico-social desde la época del imperio de los incas, como algunos expositores lo han manifestado, el imperio de los incas había el colectivismo, el trabajo comunal, el bienestar de todos,
o como se decía, el comunismo primitivo, ¿no? Pero cuando vinieron los españoles, automáticamente implantaron su conquista, su coloniaje, y todo ese pueblo inca o indio fue sometido, oprimido y explotado. Y sobre una estructura o un estado incaico se impuso un estado colonial de explotación, y ahí surgió el problema de los gamonales, de los hacendados, de las oligarquías financieras ligadas al coloniaje español, ligados al coloniaje inglés, luego norteamericano, y así y hasta la actualidad. Hay un concepto central que Marx dice que, ¿cómo se llama? A cada uno según su trabajo y a cada uno según su capacidad. Yo creo que ese es el concepto más avanzado en cuanto a la redistribución de la riqueza. Cuando dice a cada uno según su trabajo, se le paga por el valor de su trabajo. Y a cada uno según su capacidad, se le paga por el valor de su capacidad. O sea, no se niega lo individual ni se niega lo colectivo. Ambos se complementan en el desarrollo de una nueva sociedad futura. Y en ese sentido consideramos de que el problema de la redistribución de la riqueza en nuestro país está sujeto hoy día en el Perú a los grupos de poder, a los que dominan la economía en nuestro país. Y este Estado lamentablemente sirve para esos grupos de poder. Toda la estructura del Estado está desarrollada en función a los intereses de los grupos de poder. Y la redistribución de la riqueza se va más para arriba. Al pueblo solamente se le dan migajas. En la época del gobierno militar, en la época de Juan Velasco Alvarado, yo tuve la experiencia cuando era dirigente sindical, fui presidente de la comunidad industrial. En esa época tuve la experiencia de la redistribución de la economía en función de los trabajadores que estábamos en una empresa privada. Ahí prácticamente el sindicato era para, nos reuníamos colectivamente para presentar nuestros pliegos de reclamos. Pero a partir de que el gobierno instauró las comunidades industriales como cogestionarias dentro de una empresa privada, nosotros participábamos en el directorio de los accionistas o dueños de la empresa, en reuniones de directorio. O sea, como se dice, a trompezones fuimos, aprendimos un poco sobre gestión empresarial. Y ahí prácticamente se daba el caso de que se veían cómo los dueños de las empresas tenían sus accionariados en distintos porcentajes. Los trabajadores teníamos un accionariado en un mínimo porcentaje que se le llamaba las acciones laborales. Y de esas acciones laborales que cada trabajador tenía, nos daban dividendos. Y esos dividendos, si quería la empresa, nos los entregaba en efectivo. O si no, como los empresarios tenían la mayoría del dominio del accionariado de la empresa, ellos, de acuerdo a la cantidad de acciones, determinaban si se repartían los dividendos para los trabajadores o esos dividendos se reinvertían conjuntamente con los dividendos de los accionistas mayoritarios, se reinvertían en la empresa para el curso del desarrollo de la empresa. Y por otro lado, también cada fin de año a cada trabajador se le entregaban utilidades. Pero ¿qué pasa? Esa experiencia fue frustrada cuando realmente el Morales Bermúdez le dio el contragolpe a Velasco Alvarado y prácticamente de nuevo los grupos de poder, las oligarquías financieras e industriales volvieron a retomar el dominio del Estado en el aspecto económico y en el aspecto político-social, ¿no? Que hasta ahora se conserva. Eso significa de que se puede redistribuir la riqueza, pero lamentablemente pues tenemos un periodo de dominio de los grupos de poder. No ha habido un partido político que haya desarrollado un proyecto democrático nacional popular donde el eje económico social esté desarrollado en función del desarrollo del país y en función de los intereses de los pueblos, ¿no? Prácticamente las fuerzas productivas que son auténticamente nacionales, populares, están marginadas de esta redistribución de la riqueza, como es la mediana, la pequeña y la microempresa, ¿no? Que son las que generan mayor cantidad de fuerza de trabajo. Automáticamente el coronavirus ha demostrado que este Estado
es un Estado de los grupos de poder, no es un Estado del pueblo. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo, inclusive en el tema de la salud, en el aspecto de las medicinas, los monopolios de la medicina, las grandes farmacias que están controladas por los grupos de poder, de manera inhumana, elevaron los precios de las medicinas y de tal manera que el pueblo estaba marginado de poder comprar una medicina para llevar a su hogar. Y lamentablemente el Estado se sintió incapaz a través de su gobierno de ayudar a la gran mayoría de la población para que puedan tener la facilidad de poder tener acceso a la medicina, acceso a los hospitales, acceso a las clínicas. Y ahí hemos visto la gran diferenciación que hay entre los grupos de poder en el aspecto de la salud, la política de la salud y en el aspecto de la verdadera salud para el pueblo. Entonces, ahí el gobierno se vio amarrado de pies y manos y eso fue evidente, tan eso sí que hasta ahora no pueden resolver una salud de interés de todo el pueblo. Lamentablemente lo que se están haciendo ahorita solamente son paliativos. O sea, este Estado que tenemos hoy día arrastra todos los rezagos de la época del feudalismo. O sea, si bien es cierto, ya no hay hacendados, no hay gamonales, no hay patrones, pero el Estado en su estructura prácticamente sigue siendo un Estado para los grupos de poder, o sea, un Estado atrasado, semifeudal, neocolonial, como muchas veces lo han querido caracterizar. Es por eso que nosotros consideramos de que hoy día los partidos políticos que están comprometidos con el pueblo tienen que tener un criterio de unidad, un criterio democrático, un criterio nacional, un criterio popular. Si Velasco desarrolló un proyecto alternativo de gobierno que prácticamente liquidó las estructuras feudales, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar un proyecto de gobierno y de poder que liquide las estructuras de este Estado incapaz, ineficiente, que no sirve inclusive a la nación, que no sirve a las fuerzas productivas nacionales, solamente sirve a los grupos de poder. Entonces, esa es la tarea que nos queda a nosotros en luchar por un proyecto democrático nacional popular, así como lo hizo Velasco. Creo que también tenemos que hacerlo hoy día. Y en ese sentido, para eso se necesita tener un criterio amplio, unitario, democrático, donde todas las sangres, todas las corrientes ideológicas, políticas, deben aportar en este nuevo proyecto. En ese sentido, ese es mi balance con respecto a lo que he escuchado en relación a los expositores y la tarea que nos queda de aquí para adelante, ¿no? Gracias. Jorge, muy importante. Gracias. Muy importante, Jorge, tu apreciación, tu análisis, tu experiencia. Bueno, yo como participante he observado, he analizado una rueda de expositores magnífica. En síntesis voy a trabajar y voy a diseñar una propuesta. En primer lugar, como Estado peruano tenemos que construir nuestra base política en una base milenaria, en bases de Caral, Tiahuanaco, Chimú, los afrodescendientes, reconocer a las culturas afrodescendientes, a las culturas originarias de nuestro país, machillengas, los chipivos, y así, primero identificarnos con las culturas milenarias. En la época de los incas existían los tambos. Ellos ya planificaban el tema alimentario, planificaban una sociedad en desarrollo en base a criterios comunales, criterios sociales. Tenemos que rescatar esos criterios, mantenerlos, promoverlos, como políticos, como ciudadanos, como país. Ese es nuestro primer fundamento para nosotros trasladar las políticas que se desarrollaron en su oportunidad por los incas, por las culturas pre-incas, trasladarlas en la actualidad, lógicamente bajo
un diseño moderno, un diseño actual. El otro camino está por identificarnos con procesos sociales, políticos a nivel internacional. Proceso cubano, el proceso ruso, el proceso chino, procesos, así como también el proceso japonés, como lo ha hablado uno de los conferencistas, en el tema de la salud, en el tema de la educación. Un gobierno del pueblo y para el pueblo se va a identificar lógicamente con un programa como el cubano, con lineamientos públicos como el sistema cubano o el sistema de salud cubano. Los cubanos están apuntando no solamente a una salud integral, a una educación integral, sino actualmente ya están desarrollando la biotecnología, las células madre, están desarrollando sus propios fármacos, sus propias vacunas. Hay experiencias en el Perú que se están desarrollando, pero son experiencias que hoy la pandemia ha exigido al gobierno a generar sus propias vacunas. Si el gobierno nunca se hubiese desnudado ante la problemática, como lo dijo un conferencista, que tenemos una salud como la de África, y es la verdad. Hoy actualmente los hospitales están declarados zonas de guerra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en el Perú? Un sistema como Cuba, una educación como la cubana, para nosotros desarrollarnos como país. Continúo expresando mi preocupación ante el avance de países vecinos como Chile, de países como México en la industria o Brasil. El Perú en la época de Velasco Alvarado producía refrigeradoras, cocinas, existía una industria nacional, existía una pesca nacional. No tenemos que tener temor a las industrias del Estado. La Constitución actual del 93 le da posibilidad al Estado de que haya empresas estatales e incluso podríamos conciliar con la clase política capitalista pro-peruana que se pone en la camiseta y generar empresas mixtas. Tenemos que desarrollar en el Perú diversas formas públicas que generen y resuelvan los problemas del país. La educación en el país es trascendental. Hay muchos niños que hoy actualmente no van a estudiar. La educación virtual de los chicos que están en la capital o en alguna parte del Perú en donde hay internet, computadora, celular, los va a dosificar, los va a proyectar. Pero también hay una realidad de comunidades campesinas, comunidades nativas, los cerros de San Juan del Urigancho, de Caraballo, donde no hay internet, donde no hay computadora, donde no hay un teléfono y donde la educación virtual no va a llegar. Estamos hablando de una educación pública, pero estamos dejando de lado también la educación privada. Hoy en Perú, los gobiernos se han desligado de esa tarea tan importante como es proteger y velar la educación pública y privada. Lastimosamente ahora, si quieres que tu hijo o tu hija tenga una buena educación, tienes que ponerle en un colegio privado, porque la educación pública ha sido desprotegida. La educación privada también, porque el gobierno se lava las manos. Necesitamos que en nuestro país no haya delincuentes, no haya rateros,
no haya sicarios, no haya gente mendigando en las calles. Pero para eso tenemos que tener políticas públicas de redistribución. Redistribución a través de los proyectos sociales, a través de las políticas públicas. Nosotros tenemos que apuntar a ser un país como Suiza, de acá al 2050. Un país donde tú abres la puerta de tu casa y nadie te roba. Un país como Japón, donde te pierdes una billetera y te la devuelven con toda tu plata. Donde no hay rateros, donde no hay sicarios, donde no hay mendigos, donde no hay niños que están trabajando o pidiendo limosna conjuntamente con sus padres. Hay normas, hay reglamentos, pero las políticas en el Perú no se cumplen si la ciudadanía organizada no se manifiesta, si los políticos organizados no expresan su conciencia. Es una tarea importantísima para los políticos de hoy. Ilustrar, educar, reflejar la realidad peruana, proyectar, promover políticas públicas, afianzar nuestras relaciones con Cuba, afianzar nuestras relaciones con Rusia. Eso no significa que nosotros vamos a ingresar a un conflicto internacional con Estados Unidos o con sus aliados. Más bien por el contrario, es mantener una diplomacia internacional, es mantener una nueva visión de mundo. El sistema capitalista es un sistema arcaico, el sistema neoliberal es un sistema arcaico, antiguo, porque con ese concepto neoliberal se han flexibilizado los derechos laborales, se ha desprotegido a la educación, se ha dado libertad a que cualquiera pueda o no generar un trabajo en el Perú. La Constitución Política del Perú no te exige trabajar. Y ya lo dijo Martín, si es que no hay trabajo, no hay riqueza. En este país, todas las personas deben estar obligadas a trabajar, excepcionalmente las que por motivos físicos, mentales, no van a poder trabajar. Pero en este país todos tienen que trabajar. Y en eso nos basamos en los derechos de los incas. No seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso. Entonces, un paradigma o un proyecto político nacional tiene que nutrirse de estos conocimientos, de estas nuevas perspectivas que el mundo trae. Si nosotros no avanzamos con la biotecnología, si nosotros no avanzamos con la robótica, si no avanzamos con las células madres, si no tenemos un Estado que se ponga fuerte ante los organismos internacionales y motive de manera apropiada, orgánica, su necesidad de generar la propia industria en el país, facultades de células madre, facultades de robótica, facultades de inteligencia artificial, vamos a quedar en el pasado. No vamos a dar ese gran brinco que ya lo está dando Chile, que lo está dando Brasil, que lo está dando México en América Latina como ejemplo. Hay que precisar que Cuba actualmente ha vencido al coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué ha vencido en Cuba el coronavirus siendo un país que no tiene los recursos del Perú, que no tiene la minería, que no tiene la industria que tiene el Perú, no tienen gamarra, no tienen, las grandes hectáreas alimentarias como las tiene el Perú? ¿Por qué ha vencido el coronavirus? Porque en Cuba existe un sistema integral
donde el médico, donde la salud va al barrio, va a la comunidad. De la misma manera la educación. Cada día exporta profesionales y se da el lujo incluso de ser solidarios y repartir becas en todo el mundo para que estudien bajo un sistema solidario, gratuito, elemental. Esta mesa de conferencistas y de participantes tiene un objetivo central: difundir, promover y extraer lo positivo de cada conferencista, de cada participante. Y me dirijo al Perú, me dirijo a la ciudadanía mundial, a los migrantes internacionales, que tenemos que solucionar en el Perú muchas taras, como la delincuencia, el desempleo, la flexibilización de los trabajos laborales, la forjación de una nueva industria. Tenemos que avanzar en esa perspectiva, pero solamente lo vamos a avanzar con un presidente o una presidenta, mujer, que tenga los cojones de motivar y sustentar nuestras tesis como sociedad. Como lo decía Fernando, a nivel internacional, si tú no rescatas tu cultura, si tú no rescatas tu desarrollo milenario, sigue siendo una neocolonia. Los peruanos poco a poco se están sintiendo identificados con su cultura, con su historia. Tal vez hace 30 o 40 años o 20 años, el que te digan ser un cholo, un serrano, un indio, era una ofensa. Más bien esta generación ha crecido con esa identidad, que tenemos que forjarla. El caso es de Bolivia, un caso muy importante en donde se han avanzado los derechos indígenas. El caso de Cuba, el caso de Venezuela. Venezuela es un país que tampoco tiene una masificación de coronavirus, porque en un proceso socialista como el venezolano existe una disciplina cívica, existe mayor educación y la salud, lógicamente, han tomado el modelo cubano. Finalizo convocando a que continúen estas esferas intelectuales en donde se amplía y se desarrolla el marco teórico que va a dar beneficio al país. Somos la nueva izquierda. No tenemos problemas con el capital. El capital no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo son las personas deshonestas.